Saludos a toda la audiencia de Al-Mayadin en español. Estamos en la sede de la Universidad Internacional de la Comunicación en la ciudad de Caracas, junto a Tania Díaz, referente de la comunicación y el periodismo en este país y además rectora de este centro educativo. Bienvenida, Tania. Gracias, gracias. Quisiéramos conversar específicamente sobre el tema de las elecciones. ¿Cómo podrías considerar tú o qué elemento diferenciador tendría la cobertura internacional de estas elecciones en especial? Bueno, mira, las elecciones en Venezuela en este momento son un suceso, primero son un suceso de carácter mundial, ¿verdad? No es porque seamos engreídos y lo querramos decir así, sino porque Venezuela es la reserva petrolera más grande del mundo. Sobre este suelo hay 300.000 millones de barriles de petróleo certificados que están en juego en todo el movimiento de la geopolítica mundial. Yo creo que toda persona que venga, todo corresponsal que venga a cubrir las próximas elecciones tiene que tener ese elemento en cuenta, porque es en ese contexto y en toda la reconfiguración que hay de la geopolítica mundial que se están desarrollando las elecciones en esta parte del mundo. Luego, también tomar en cuenta que estamos en un país que precisamente por esa condición está siendo en este momento bloqueado. O sea, que nuestra industria petrolera, que nuestra producción de alimentos, que nuestra industria en general, que nuestro comercio está bloqueado por instrucciones de Estados Unidos y todos sus aliados internacionales. Lo que está en juego es la administración de esa riqueza petrolera que es inmensa, es la más grande del mundo. Precisamente por eso vamos a una elección en la que nos estamos jugando los venezolanos y las venezolanas el destino de la República en paz o en conflicto. ¿Por qué te lo digo? Porque aquí hay una revolución que tiene ya 25 años. Esa revolución por mandato popular y por 31 elecciones, pues vamos a la número 31, ha dicho que nosotros queremos ser una nación soberana, independiente y una nación que administre esa riqueza, además de yo estoy hablando de la riqueza petrolera, pero si hablamos de la riqueza mineral es gigantesca, si hablamos del recurso acuífero en Venezuela es inmenso. Entonces estamos debatiendo quién administra esa riqueza y se la administra para el bienestar del pueblo, como lo hemos hecho en 25 años, ratificados por 30 elecciones, vamos a la número 31, o si la opción de la oposición extrema, que es la que está apoyada por Estados Unidos, se impone y entrega esa riqueza. De cualquier manera, después de todo el camino andado, esa relación electoral es polarizada, aun cuando en Venezuela la mayoría de la población, y cuando hablo de la mayoría de la población estoy hablando de empresarios, estoy hablando de academias, estoy hablando de instituciones varias, estoy hablando de pensadores, estoy hablando de toda la fuerza social, civil y política del país y también la militar, estamos apostando por la paz. Entonces todo eso está en juego en estas elecciones y como estamos hablando ante un canal internacional, es importante hacer algunas aclaratorias. Hay 10 candidatos en contienda. No es uno, ni son dos, son 10 candidatos. Entre esos candidatos hay una variopinta representación incluso están los partidos tradicionales del sistema bipartidista que venció la revolución, es decir, Acción Democrática y COPEI tienen su candidato. Hay candidatos que vienen de la Asamblea Nacional, algunos de ellos estuvieron con Juan Guaidó y se pasaron al camino, decimos nosotros aquí, de la paz. Hay exalcaldes. Hay uno que ya es un pastor evangélico que ya fue candidato presidencial y que obtuvo 900.000 votos en las pasadas elecciones. Es decir, la polarización, que es la que proyecta la mediática internacional, es deliberadamente creada para pretender tener una visión del país en la que hay un todo o nada, en la que hay una salida o la otra. En realidad no es así. En realidad aquí, si tú ves el clima electoral en Venezuela, es muy festivo. Es muy vibrante, hay eventos políticos en todos los rincones del país y nosotros estamos seguros que esa es la que va a prevalecer. ¿Qué le pedimos a quien venga, nosotras como comunicadoras, a nuestros colegas que vengan a cubrir? Que miren a todo el país, que no se dejen meter en el tubo, decimos aquí, en
en el camino cerrado de lo que dice la mediática internacional, que tiene sus intereses, que tiene sus alianzas con esas grandes corporaciones que están detrás del petróleo venezolano y de la riqueza venezolana, y que no permite que se vea el país que realmente somos. Ese país que ha dicho en su inmensa mayoría, vamos por la paz. Ahí, no sé, serán unos 7 alcaldes de la oposición que se han pasado a apoyar al presidente Nicolás Maduro. Hay factores de los sectores estudiantiles, de los sectores empresariales que han manifestado su apoyo al presidente Nicolás Maduro. Ayer, los rectores de todas las universidades del país, que son más de 50, son más de 60, nos reunimos para hacer un pronunciamiento en respaldo a la institucionalidad democrática y al respeto a los resultados electorales. Esa es la Venezuela de verdad, y esa es la que creemos, estamos seguros que se va a notar el 28 de julio. De tu respuesta voy a extraer 2 puntos. ¿Quién va a controlar las riquezas del país? Entonces eso nos lleva al debate sobre el Estado. El Estado y finalmente, como decías, a la institucionalidad. ¿Qué tipo de institucionalidad? Desde afuera y desde adentro, quienes hemos tenido la oportunidad de hacer esta cobertura, de participar de esta cobertura, nos damos cuenta que parece estar centrada desde afuera en un ataque a la institucionalidad en primer término, a todo lo que es legal y norma y a la figura que es autoridad. Eso el pueblo venezolano lo percibe. ¿Está dispuesto el pueblo venezolano a defender esa institucionalidad? No solamente lo percibimos, lo hemos vivido. Hemos sufrido las consecuencias de esa extrema derecha, que es bueno caracterizarla, ¿no? Es un grupo de políticos y de empresarios y de élites económicas que están en este momento haciendo lo legal y lo ilegal para restituir el antiguo sistema y para recuperar sus antiguos privilegios, ¿verdad? Entonces, se trata de un momento en el que ya nosotros venimos de vivir una agresión en la cual ese grupo se sumó a fuerzas internacionales que dijeron, por ejemplo, vamos a bloquear a Petróleos de Venezuela, que dijeron, por ejemplo, vamos a sacar a Venezuela del sistema SWIFT, que dijeron desde afuera con el apoyo de ellos, que dijeron, vamos a bloquear los alimentos, vamos a bloquear las bolsas de ayuda social de alimentos que el presidente Nicolás Maduro se ingenió, las bloquearon, que bloquearon el pago de Venezuela de medicamentos esenciales para la vida como son la insulina y el tratamiento al paludismo. No los bloquearon. Es decir, ya el pueblo venezolano ha vivido eso que ocurrió justamente después que la oposición ganó una de las únicas 2 elecciones que ha ganado. Una fue una reforma constitucional que, bueno, simplemente no se dio. Y la otra fue que ganó la mayoría en la Asamblea Nacional. Entonces, para responder tu pregunta, cuando ganó la mayoría en la Asamblea Nacional, esta oposición entreguista, que es minoritaria electoralmente, pero que tiene poder económico y está apoyado por Estados Unidos y por las potencias que nos bloquean, desconoció todos los poderes. Es decir, el señor Juan Guaidó, que era un diputado suplente, y lo pusieron de presidente de la Asamblea Nacional para hacer la cara visible de toda esa agresión, no solamente desconoció al Poder Ejecutivo cuando se autojuramentó en una plaza como presidente. Es decir, un diputado suplente se para en una plaza y dice, yo soy el nuevo presidente de la República. Eso es inconcebible desde el punto de vista jurídico, político, en cualquier lugar del mundo. Pero la mediática internacional y la política detrás del petróleo venezolano lo apoyó, pero él desconoció al Ejecutivo, luego desconoció al Poder Electoral, por supuesto, desconoció al Poder Judicial porque nombraron un Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, desconoció al Poder, el Poder Legislativo, es decir, todos los poderes de la República, y al Poder Moral, que es el de la Fiscalía. Todos los poderes de la República fueron desconocidos por ese grupo. ¿Y qué ocurrió? Bueno, aparte del bloqueo, que es una forma de tortura programada a la población, porque hay que decirlo así, o sea, es coartar a la población su derecho al acceso a la alimentación, a la salud, a la educación, al transporte, al bienestar, a la tranquilidad. Aparte de eso, se robaron activos importantes de la República. Es decir, empresas petroleras se las robaron. Monómeros, que era la que garantizaba el fertilizante para Colombia y para Venezuela, se la robaron a partir de ese desconocimiento institucional.
todo el que fue afectado y todas las que fuimos afectadas, desde las amas de casa hasta el empresario que hoy por hoy no puede comprar insumos para su producción, nos dimos cuenta de lo que puede hacer ese grupo político y de lo que significa desconocer la institucionalidad del país. Eso a lo interno. Pero a lo externo, ¿qué necesitan las potencias? Necesitan un territorio sin instituciones, necesitan un territorio sin población, necesitan un territorio, una tierra de nadie, como lo es hoy Libia, ¿verdad? Que es un país que no se sabe ni qué bandera tiene y está en manos de las bandas y nadie habla ya de Libia, pero están sacando el petróleo por la vía del pillaje, porque eso no se puede llamar de otra manera. Eso es lo que querían convertir a Venezuela y con Venezuela como punta de entrada, hacerlo para el resto del continente. Esa es la tierra de gracia. Esa es la tierra de gracia. La tierra de gracia. Después del 28, todavía se viven elecciones, ¿no? Decisiones. Todavía hay años por delante, todavía hay un futuro político por decidir, incluso después de las elecciones. Los medios de comunicación se retirarán después del 28, pero aquí hay muchas historias por contar. ¿Cuál sería el mensaje o la reflexión hacia la prensa internacional que realmente está comprometida con la verdad, que realmente está comprometida con la defensa de la soberanía de los pueblos, desde Venezuela, pero también desde el rol de una figura que ha hecho parte de distintos roles dentro de lo que ha sido este proceso revolucionario? Usted es feminista de la comunicación, pero también ha sido diputada de la Asamblea. Hoy pudiera considerarse una profesora, vamos a llamarlo de esa manera, una formadora. Entonces, quisiera saber si tiene como englobado un mensaje para nosotros, los comunicadores de todo el mundo, desde esos tres lugares, desde esas tres perspectivas. Mira, ojalá pudieran contar la historia de Venezuela. Yo decía en una entrevista ahora que ya en este momento yo considero que Venezuela ya ganó parte del territorio, parte de la agresión y de la guerra. Y sabemos que vamos a ganar las elecciones del 28 de julio por eso. Pero aquí ha ocurrido una cosa que es difícil de contar. Necesitamos mucha comunicación, muchas voces, muchos documentalistas, muchos periodistas, muchos cronistas que vengan a contar eso. Porque te voy a poner un ejemplo. Después que en el año 2017, cuando comenzó ya de frente el bloqueo contra Venezuela, una de las primeras cosas que bloquearon fue la semilla para sembrar, ¿no? Nosotros importábamos semillas. Y aquí se ha hecho una cosa maravillosa, porque el conocimiento ancestral que teníamos, que viene desde los pueblos originarios, ¿verdad? Y todas las razas y religiones que se suman en este país, porque en este país viene toda la migración de Europa, del sur del continente. Bueno, echaron mano de ese conocimiento y comenzamos a sembrar con nuestras propias semillas, a crear nuestro propio banco y hacer nuestra soberanía alimentaria. Hoy, con todo y el bloqueo, con todo y que cuando tú vas a pagar un fertilizante te sale 4 veces, 5 veces más caro, porque tienes que hacer, bueno, todo lo que se hace cuando un país está bloqueado, ¿verdad? Que lo vas a comprar aquí, te dicen que no, lo compras allá, después lo vas a pagar aquí, te dicen que no, bueno, etcétera. Hoy el 96% de lo que consumimos se produce aquí, en cuanto a alimentos. Y así se hizo en distintas áreas. Pues nosotras las mujeres somos, bueno, imagínate, aquí cuando la pandemia, mientras creo que fue Estados Unidos le robó a Francia un avión que venía de China con tapabocas, se lo robaron en el aeropuerto. O sea, mientras cometieron piratería durante la pandemia, en la desesperación, aquí nosotros nos pusimos a coser tapabocas. Y como ya nos habían bloqueado los alimentos y teníamos un sistema de distribución casa a casa, pues los llevamos casa a casa. Aquí no pasó ninguna de esas tragedias que pasó en otra parte del mundo, porque producto del asedio que nos hicieron, pues nosotros echamos manos de toda la creatividad. Aquí los trabajadores petroleros los ingenieros repararon equipos que eran importados y con nuestro propio conocimiento se desarrolló la ciencia nacional. O sea, yo creo que esa creación heroica del pueblo venezolano en todo este tiempo, que también suma para la elección que tenemos el 28 de julio, porque tú cuando volteas y dices, bueno, en aquel momento, ¿quién estaba aquí a mi lado? ¿Quién me vino a dar la mano?
¿Quién dijo no, tranquilo, que yo voy a traer las vacunas a pesar del bloqueo y a pesar de que eso también lo bloquearon? Las vacunas para el COVID y las medicinas para el COVID. Bueno, ahí sacamos la cuenta, pero yo creo que eso hay que contarlo. Esas historias de Venezuela hay que contarlas porque son parte de lo que otros pueblos en esta región del mundo, que es rica en minerales y en recursos estratégicos para las potencias, por eso estamos bajo la mira, ¿verdad? Para que otros pueblos sepan de lo que somos capaces todas y todos, porque tenemos un tronco común, ¿no? Para Latinoamérica. Entonces yo pediría eso, que nos ayuden a contar nuestras historias. Demasiadas historias por contar. Demasiado. Demasiado por decir. Tiene Tania Díaz. No por nada dije que hablaba de un referente de la comunicación, también es un referente de la historia de Venezuela, porque la historia se está escribiendo en este país en todo momento. Te agradezco, Tania, por habernos acompañado y agradezco a la audiencia por seguirnos y por seguir la cobertura que está haciendo Al-Mayadeen en árabe, en español y en inglés de las elecciones presidenciales de este 28 de julio en Venezuela. Gracias. 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 Gracias.